Mi hermano Lucas usó el dinero de su novia Camila para engañarla con múltiples mujeres durante 3 años, pero toda la familia lo sabía y lo encubría. Yo descubrí la verdad completa una tarde de sábado, cuando Camila apareció en la puerta de mi departamento con los ojos hinchados de llorar, sosteniendo una carpeta llena de estados de cuenta bancarios y fotografías que habían destruido su vida en cuestión de minutos. Mariana, me dijo con la voz quebrada, necesito que me digas la verdad. ¿Tu familia sabía que Lucas me estaba robando? Sentí que el piso se abría bajo mis pies, no porque no supiera la respuesta, sino porque finalmente alguien había tenido el valor de hacer la pregunta correcta. La hice pasar, cerré la puerta, y por primera vez en 3 años decidí que la lealtad familiar tenía un límite. Lo que Camila no sabía era que yo había estado documentando cada una de las infidelidades de mi hermano durante meses, esperando el momento correcto para destruir la farsa que mi familia había construido a su alrededor. Pero antes de revelar lo que tenía guardado, necesitaba que ella entendiera exactamente con quién se había involucrado y qué clase de monstruos éramos los que habíamos permanecido en silencio. Camila y Lucas se conocieron hace 4 años en un grupo de voluntarios que ayudaba a reconstruir casas después de un huracán. Ella era enfermera, trabajaba turnos dobles en el hospital público y aún así encontraba tiempo para ayudar a la comunidad. Lucas trabajaba en un taller mecánico, ganaba lo justo para sus gastos, pero tenía el encanto suficiente para hacer que cualquier mujer creyera que era el hombre perfecto. Yo lo vi enamorarla. Vi cómo estudiaba sus gustos, sus debilidades, cómo construyó meticulosamente la imagen del novio ideal que ella necesitaba. A los 6 meses de relación, Lucas le pidió ayuda económica por primera vez. El taller donde trabajaba supuestamente había reducido su horario y no podía pagar la renta. Camila no dudó ni un segundo en prestarle $500. Él prometió devolverle todo en 2 semanas. Nunca lo hizo. Ese fue el comienzo de un patrón que se repetiría una y otra vez durante los siguientes 3 años. Mi madre, Patricia, fue la primera en darme cuenta del engaño. Una tarde la encontré en su habitación contando un fajo de billetes que Lucas acababa de entregarle. Es mi parte de la renta, me explicó con naturalidad cuando me vio en la puerta. Pero yo sabía que Lucas vivía con Camila desde hacía meses y que ella pagaba todos los gastos de ambos. ¿De dónde sacó ese dinero?, le pregunté. Mi madre me miró como si yo fuera una tonta por hacer esa pregunta. Camila es una buena mujer. Cuida bien de tu hermano. Esa noche confronté a Lucas en la cocina. Él estaba comiendo sobras del refrigerador, con esa actitud despreocupada que siempre había tenido. ¿Le estás robando dinero a Camila?, le pregunté directamente. Se rió. Realmente se rió en mi cara. No es robar si ella me lo da voluntariamente. Además, ¿qué te importa? Camila tiene un buen sueldo, puede permitirse ayudar a su novio. ¿Ayudar?, repetí incrédula. Lucas, ella paga tu renta, tu comida, tus salidas. ¿Qué estás haciendo con tu propio dinero? Su expresión cambió. Se puso serio por primera vez en la conversación. Eso no es asunto tuyo, Mariana. Mantente al margen de mi relación. Pero no pude mantenerme al margen, no cuando vi a Camila trabajando turnos extras para poder darle a Lucas el dinero que él decía necesitar para emergencias que nunca existieron. Mi padre, Roberto, era igual de cómplice que mi madre. Cuando Lucas le pidió $1,200 prestados a Camila para supuestamente arreglar su auto, mi padre fue quien lo llevó al concesionario para comprar llantas nuevas para su propio camión. Vi la transacción con mis propios ojos, pero no dije nada. Todavía creía que la familia debía permanecer unida, que protegerse mutuamente era lo correcto. El engaño se volvió más elaborado con el tiempo. Lucas le dijo a Camila que estaba ahorrando para comprar una casa para ambos. Ella, emocionada con la idea de formar un futuro juntos, comenzó a depositar $1,500 mensuales en una cuenta que supuestamente era compartida. Durante 2 años completos, Camila depositó religiosamente ese dinero, sacrificando sus propios lujos, trabajando horas extras, convencida de que estaba construyendo su futuro junto al hombre que amaba. La verdad era muy diferente. Lucas había abierto esa cuenta a su nombre únicamente y usaba el dinero de Camila para financiar un estilo de vida que incluía salidas con otras mujeres, viajes de fin de semana que Camila creía que eran por trabajo, y regalos caros que él después presumía en redes sociales etiquetando a sus amantes, pero nunca a su novia. Yo lo sabía porque mi hermano menor, Mateo, me había mostrado las publicaciones riéndose de lo listo que era Lucas. ¿Por qué lo permiten? Le pregunté a mi madre una noche durante la cena familiar.
Camila no estaba presente porque trabajaba en el hospital. Lucas había ido a buscar cervezas con Mateo. Mi padre dejó de comer y me miró con dureza. Porque Lucas es nuestro hijo, y nosotros cuidamos de los nuestros. Camila es una buena mujer, pero al final del día, la sangre es más importante que cualquier novia. Esas palabras me persiguieron durante meses. La sangre es más importante, como si eso justificara el robo sistemático, la manipulación emocional, el engaño constante. Como si Camila no mereciera honestidad solo porque no compartía nuestro apellido. Empecé a ver a mi familia con otros ojos, y no me gustó lo que vi. La infidelidad física comenzó aproximadamente un año después de que empezara el abuso financiero. La primera vez que vi a Lucas con otra mujer fue en un centro comercial. Él estaba con una joven de cabello rojo, besándola en público sin ningún temor a ser descubierto. Cuando nuestras miradas se cruzaron, él simplemente me guiñó un ojo y siguió besando a la chica. Esa noche, cuando confronté a mi madre sobre lo que había visto, ella me dijo: «Los hombres son así, Mariana. Camila debería ser más atenta con él y quizás no buscaría atención en otros lugares». Quedé paralizada por esa respuesta. No solo estaban encubriendo el robo, sino que ahora justificaban la infidelidad culpando a la víctima. En ese momento tomé una decisión. Comenzaría a documentar todo. Si mi familia no iba a hacer lo correcto, yo lo haría por ellos. Durante los siguientes 8 meses, tomé fotografías cada vez que vi a Lucas con otras mujeres. Fueron 5 en total, cada una creyendo que eran su única pareja. Guardé capturas de pantalla de sus conversaciones cuando dejaba su teléfono desbloqueado. Anoté cada fecha, cada mentira que le decía a Camila sobre su paradero. Cuando mi madre le dio a Lucas $3,000 del dinero de Camila para que se fuera de vacaciones con una de sus amantes, fotografié el sobre con el dinero y después la publicación en redes sociales de Lucas en la playa con otra mujer. Mateo, mi hermano menor, era quizás el peor de todos. Él activamente ayudaba a Lucas a engañar a Camila proporcionándole coartadas. Estábamos viendo el partido en casa de Mateo. Lucas le decía a Camila por teléfono mientras en realidad estaba en un hotel con otra mujer. Mateo consideraba esto divertido, como si destruir la confianza de alguien fuera un juego. «Relájate, Mariana», me dijo una vez cuando lo confronté. «Todos hacemos esto. Es parte de ser hombre, pero no todos lo hacían. Yo conocía hombres buenos, hombres honestos que valoraban a sus parejas. El problema era que había crecido en una familia que normalizaba el engaño, que lo celebraba como si fuera una muestra de inteligencia masculina, en lugar de lo que realmente era, cobardía y crueldad. El momento decisivo llegó 3 meses antes de que Camila apareciera en mi puerta. Lucas le pidió $5,000 para un supuesto curso de certificación que le permitiría conseguir un mejor empleo. Camila, quien había estado ahorrando ese dinero durante un año entero para pagar una cirugía que su madre necesitaba, no dudó en dárselo a Lucas. «Mi madre puede esperar unos meses más», le dijo a Lucas. «Tu futuro es más importante». Lucas usó ese dinero para irse de viaje con su amante más reciente, una mujer llamada Fernanda. Durante ese viaje, publicó docenas de fotografías en sus redes sociales mostrando hoteles de lujo, restaurantes caros y actividades costosas. Cuando Camila vio las publicaciones y le preguntó cómo podía permitirse ese viaje si supuestamente estaba sin dinero, Lucas le dijo que su jefe le había pagado el viaje como bono. Ella le creyó. Yo tenía todo documentado en esa carpeta que ahora Camila sostenía entre sus manos temblorosas. 3 años de mentiras, $32,000 robados, 5 mujeres diferentes, y una familia entera cómplice de uno de los engaños más crueles que había presenciado en mi vida. «Necesito que me digas algo, Mariana», me dijo Camila, limpiándose las lágrimas con el dorso de la mano. «¿Por qué ahora? ¿Por qué después de tanto tiempo decides decirme la verdad?» La miré directamente a los ojos y le dije algo que ella no esperaba escuchar, porque encontré algo que cambia todo, algo que prueba que esto fue planeado desde el principio, y que tu vida estaba en peligro de formas que nunca imaginaste. Su rostro palideció. «¿De qué estás hablando?», susurró. Pero antes de que pudiera responder, mi teléfono sonó. Era mi madre. «Mariana, necesito que vengas a casa ahora mismo. Camila nos acaba de enviar un mensaje muy preocupante. Lucas está furioso. La familia te necesita aquí para explicar qué le dijiste». Miré a Camila, quien sostenía su propio teléfono con manos temblorosas. Ella acababa de enviar a mi familia un mensaje simple pero devastador. «Lo sé todo. Y Mariana me va a ayudar a asegurarme de que todos paguen por lo que hicieron». La guerra acababa de comenzar, y por primera vez en mi vida, yo no estaba del lado de mi familia. «No voy», le dije a mi madre por teléfono.
Y si quieren hablar conmigo, pueden venir aquí. Colgué antes de que pudiera responder. Camila me miraba con una mezcla de miedo y determinación. ¿Qué es lo que encontraste, Mariana? Dijiste que mi vida estaba en peligro. Me senté frente a ella y abrí mi laptop. Hace 2 semanas, Lucas dejó su correo abierto en la computadora de mis padres. Encontré conversaciones con Fernanda, su amante actual. No es solo una aventura, Camila. Ellos están planeando casarse. Saqué las impresiones que había guardado. Lucas le prometió que se divorciaría de ti en cuanto pudieran vaciar completamente tu cuenta de ahorros. Camila dejó escapar un sonido ahogado. No estamos casados. Exacto. Pero Lucas le dijo a Fernanda que sí lo estaban. Le mostró documentos falsos, un certificado de matrimonio que mandó a hacer con un diseñador gráfico. Le dijo que ustedes tenían propiedades juntos y que necesitaba tiempo para el divorcio. Mostré más documentos. Fernanda es la hija de un prestamista. Lucas planeaba pedirle prestados $20,000 a su futuro suegro para invertir en un negocio. Después iba a desaparecer con el dinero, dejándote a ti con las deudas que él contrajo usando tu información personal. Eso es imposible. Él no tiene mi información personal. ¿Recuerdas cuando te pidió copias de tus documentos hace 6 meses porque supuestamente necesitaba añadirte como beneficiaria en su seguro del trabajo? Vi cómo la comprensión se reflejaba en su rostro. Nunca hubo seguro, Camila. Usó esas copias para abrir tarjetas de crédito a tu nombre. Ya debes $42,000 en 4 tarjetas diferentes. Camila se puso de pie tambaleándose. Corrió al baño y la escuché vomitar. Cuando regresó, tenía el rostro pálido como la cera. ¿Tu familia sabe esto? Mi padre fue quien le recomendó el contacto para hacer los documentos falsos. Mateo lo acompañó a recogerlos. Mi madre le prestó dinero para pagarle al diseñador. Vi cómo la traición se hacía más profunda con cada palabra. Esto no es solo infidelidad y robo, Camila. Es un fraude organizado y mi familia entera es cómplice. El timbre sonó insistentemente. A través de la mirilla vi a Lucas, mis padres y Mateo en el pasillo. Lucas golpeaba la puerta con furia. «Mariana, abre esta maldita puerta. ¿Qué le dijiste a Camila?» «No les abras», susurró Camila. Pero yo ya había tomado una decisión. Abrí la puerta de par en par. Lucas irrumpió primero, su rostro rojo de ira. Cuando vio a Camila, su expresión cambió a una de falsa preocupación. «Amor, ¿qué estás haciendo aquí? ¿Qué mentiras te ha estado diciendo mi hermana?» «Mentiras», repetí con calma. Interesante elección de palabras viniendo del hombre que lleva 3 años robándole sistemáticamente a su novia, mientras la engaña con 5 mujeres diferentes. Mi madre entró detrás de Lucas. «Mariana, esto es un asunto familiar. No tenías derecho a meter a Camila en nuestros problemas privados». «¿Problemas privados?» Camila encontró su voz, temblando de rabia. ¿Llamas problemas privados al hecho de que tu hijo me robó más de $30,000? ¿Que abrió tarjetas de crédito a mi nombre y ahora debo $42,000? El silencio que siguió fue absoluto. Lucas palideció. Mi padre fue el primero en recuperarse. «Esos son acusaciones graves, Camila. ¿Tienes pruebas?» Camila sacó su teléfono y comenzó a marcar. «Estoy llamando a la policía ahora mismo». Lucas se abalanzó hacia ella intentando quitarle el teléfono, pero yo me interpuse. «Tócala y te rompo la mano», le advertí con una calma que sorprendió hasta a mí misma. Mi hermano retrocedió, confundido por mi actitud. Nunca antes me había enfrentado a él físicamente. «Nadie va a llamar a la policía», intervino mi padre con su voz autoritaria. «Esto lo vamos a resolver en familia». «Ya no somos familia», dije claramente. «Ustedes dejaron de ser mi familia el día que decidieron que estaba bien destruir la vida de una mujer inocente para beneficio de Lucas». Mateo se rió nerviosamente. «Vamos, Mariana, no seas dramática. Camila siempre supo que Lucas estaba con otras. Las mujeres siempre saben. Solo se hacen las tontas porque les conviene». Camila se giró hacia él con los ojos brillantes de lágrimas de rabia. «No sabía nada. Y aunque lo hubiera sabido, eso no justifica el robo. Lucas me debe dinero. Dinero real que yo gané trabajando dobles turnos mientras él se paseaba con sus amantes. Te lo devolverá», prometió mi madre rápidamente. «¿Verdad, Lucas? Le devolverás todo el dinero a Camila». Lucas abrió la boca, pero no salió ningún sonido. Sabía perfectamente que no tenía ese dinero. Lo había gastado todo. «No es suficiente», dije. «Camila no solo quiere el dinero de vuelta. Ella va a presentar cargos por fraude de identidad y robo.
y yo voy a testificar en su contra proporcionando toda la evidencia que he recopilado durante los últimos 8 meses. Mi padre me miró como si no me reconociera. ¿Testificar contra tu propio hermano? ¿Contra tu familia? Ustedes no son mi familia, repetí. Una familia real se cuida mutuamente de forma honesta. Ustedes son criminales que comparten apellido, nada más. Lucas finalmente encontró su voz. Estás arruinando mi vida por una mujer que ni siquiera te cae bien. Siempre fuiste celosa de mi relación con Camila. Tienes razón en algo, admití. No me caía bien Camila al principio. Me parecía demasiado ingenua, demasiado dispuesta a sacrificarse por un hombre que obviamente no la valoraba. Pero ¿sabes qué cambió? Vi cómo trabajaba 3 turnos seguidos para poder darte dinero que tú gastabas en otras mujeres. Vi cómo lloraba sola en el hospital cuando tú le decías que estabas demasiado cansado para visitarla. Vi cómo vendió las joyas que su abuela le heredó para poder darte el dinero que necesitabas para ese supuesto curso. Me acerqué a él hasta quedar a centímetros de su cara, y decidí que merecía que alguien la defendiera, ya que su propia pareja la traicionaba y la familia de él era cómplice. Esto se va a poner feo, advirtió mi madre. Si Camila presenta cargos, toda la familia va a sufrir las consecuencias. Bien, respondí. Es hora de que esta familia sufra las consecuencias de sus acciones. Camila había terminado de hablar con la policía. Vienen en camino. También llamé a mi hermano. Él es investigador de fraudes bancarios. Va a ayudarme a rastrear cada centavo que Lucas me robó. Lucas se desplomó en mi sofá, su arrogancia evaporándose. Camila, por favor. Podemos arreglar esto. Te amo. Todo lo que hice fue por nosotros. Por nosotros, repitió ella con amargura. ¿Por nosotros compraste regalos para tus amantes? ¿Por nosotros te fuiste de vacaciones de lujo con Fernanda, usando el dinero que yo ahorré para la cirugía de mi madre? Se inclinó hacia él. ¿Por nosotros creaste un certificado de matrimonio falso y planeaste dejarme con deudas que nunca contraté? ¿Cómo sabes de Fernanda?, preguntó Lucas, mirándome con odio. Porque tu hermana es más leal a la verdad que a tu familia disfuncional, respondió Camila. Y porque, a diferencia de ti, ella tiene principios. Mi padre intentó un último acercamiento. Mariana, todavía podemos solucionar esto. Si Camila retira los cargos, nosotros le pagaremos todo lo que Lucas le debe. No tiene que destruir a esta familia. Demasiado tarde, dije. Esta familia se destruyó sola el día que decidió que el engaño y el robo eran comportamientos aceptables. Miré a Camila. Lo que ella decida hacer ahora es su elección. Pero independientemente de lo que decida, yo ya tomé mi decisión. No quiero volver a verlos. El sonido de sirenas se escuchó acercándose. Lucas se puso de pie bruscamente. Esto no se va a quedar así, Mariana. Vas a arrepentirte de traicionar a tu propia sangre. La única que debería arrepentirse es mamá, respondí mirando a mi madre, por criar a un hijo que cree que su apellido le da derecho a destruir vidas sin consecuencias. Cuando la policía tocó la puerta, vi algo en los ojos de Camila que no había visto antes. Determinación pura. Ella no iba a dejar que mi familia saliera impune, y yo iba a asegurarme de que tuvieran toda la evidencia necesaria para que Lucas pagara por cada mentira, cada engaño, cada peso robado. Mi teléfono vibró con un mensaje de Fernanda, la amante de Lucas. Aparentemente ella también acababa de descubrir que Lucas tenía novia y que le había mentido sobre todo. Tengo información que te puede servir, decía el mensaje. Lucas me estafó también. Quiero ayudarte a hundirlo. Le mostré el mensaje a Camila. Ella sonrió por primera vez en toda la noche. Pero no era una sonrisa amable, era la sonrisa de alguien que acababa de darse cuenta de que tenía todas las cartas ganadoras. Lucas iba a descubrir que subestimar a las mujeres que traicionó sería el error más grande de su vida. 2 oficiales entraron a mi departamento. Camila les entregó la carpeta con toda la documentación que yo había recopilado. Los oficiales revisaron los papeles con expresiones cada vez más serias. Señorita, esto es suficiente para varios cargos de fraude, dijo uno de ellos mirando a Lucas. Voy a tener que pedirle que nos acompañe a la estación. Esto es ridículo, explotó mi padre. Mi hijo no es un criminal. Esto es solo un malentendido entre novios. El segundo oficial sacó su libreta. Señor, abrir cuentas de crédito con la información de otra persona sin su consentimiento es un delito federal. Falsificar documentos matrimoniales también lo es. Esto va mucho más allá de un malentendido. Vi cómo Lucas miraba desesperadamente hacia la puerta, calculando si podía escapar. No lo intentes, le advertí. Solo vas a empeorar las cosas. Mi madre comenzó a llorar. Mariana, por favor.
Es tu hermano. ¿Cómo puedes hacerle esto? Yo no le hice nada, respondí con firmeza. Él se lo hizo a sí mismo. Yo solo me negué a seguir siendo cómplice. Mateo, quien había permanecido callado desde que llegó la policía, finalmente habló. Si Lucas va preso, yo también debería ir. Lo ayudé con todo. Lo miré sorprendida. Era la primera vez que mi hermano menor mostraba algún atisbo de responsabilidad. El oficial asintió. Aprecio su honestidad, señor. Definitivamente vamos a necesitar hablar con usted también. Camila se acercó a Lucas, quien ahora tenía las manos esposadas. ¿Sabes qué es lo peor de todo esto? Le preguntó con voz tranquila. No es el dinero. El dinero lo puedo recuperar trabajando. Lo peor es que realmente creí que me amabas. Renuncié a oportunidades de trabajo en otros estados para quedarme cerca de ti. Pospuse mis propios sueños porque pensé que estábamos construyendo un futuro juntos. Le presté dinero a alguien que lo único que hizo fue verme como una fuente inagotable de ingresos. Camila, yo. Lucas intentó hablar, pero ella lo interrumpió. No, ya no tienes derecho a decir mi nombre. Ya no tienes derecho a nada relacionado conmigo. Se volteó hacia los oficiales. ¿Cuándo puedo presentar una declaración formal sobre las deudas que contrajo a mi nombre? Puede venir mañana a primera hora a la estación, respondió el oficial. Traiga toda la documentación que tenga sobre las tarjetas de crédito y cualquier otra evidencia de fraude. Mientras sacaban a Lucas del departamento, mi madre me agarró del brazo. Vas a destruir a esta familia. Me liberé de su agarre. Esta familia ya estaba destruida, mamá, solo que ahora todos pueden verlo. Mi padre no dijo nada más. Simplemente me miró con una mezcla de decepción y enojo antes de seguir a los oficiales. Mateo se quedó atrás un momento. Lo siento, Mariana, murmuró. Tienes razón. Esto estuvo mal desde el principio. Cuando finalmente se fueron todos, Camila y yo nos quedamos solas en mi departamento. El silencio era abrumador. ¿Y ahora qué?, preguntó ella, desplomándose en el sofá. Ahora empezamos a reconstruir, respondí. Tú recuperas tu dinero y tu vida. Yo aprendo a vivir sin la familia que creí tener. Mi teléfono sonó de nuevo. Era Fernanda. Acabo de hablar con otras dos de las novias de Lucas. Ambas tienen historias similares. Nos gustaría reunirnos contigo y con Camila. Entre todas podemos asegurarnos de que Lucas pague por todo lo que hizo. Le mostré el mensaje a Camila. Por primera vez en toda la noche, sonrió genuinamente. Parece que tu hermano finalmente va a enfrentar las consecuencias de subestimar a las mujeres que traicionó. Parece que sí, concordé. Lo que ninguno de nosotros sabíamos en ese momento era cuántas más revelaciones estaban por venir y cuán profunda era realmente la red de mentiras que Lucas había tejido. La venganza apenas comenzaba, pero yo estaba decidida a ver esto hasta el final, sin importar el costo. 3 días después, Camila, Fernanda y yo nos encontramos en una cafetería discreta del centro. Fernanda llegó acompañada de otras 2 mujeres, Daniela y Rocío. Cuando comenzamos a comparar nuestras historias, el patrón se volvió aterradoramente claro. Lucas no era simplemente un mujeriego oportunista. Era un estafador sistemático que había perfeccionado su técnica a lo largo de años. Daniela, una contadora de 32 años, había conocido a Lucas hace 2 años en un gimnasio. Me dijo que era soltero, que estaba buscando establecerse, contó mientras removía nerviosamente su café. Le presté $18,000 para que supuestamente comprara equipo para su taller mecánico. Cuando le pedí que me devolviera el dinero, desapareció. Cambió de número y bloqueó todas mis redes sociales. Rocío, una profesora de 25 años, tenía una historia similar. Lucas me dijo que su madre estaba enferma y necesitaba dinero para sus tratamientos. Le di $12,000 que había ahorrado para el enganche de mi primer coche. Miró a mi alrededor de la mesa. Su madre está enferma, ¿verdad? Mi madre está perfectamente saludable, respondí sintiendo la vergüenza quemar mis mejillas. Ella sabía exactamente lo que Lucas estaba haciendo y lo encubría. Fernanda sacó su laptop. He estado investigando. Lucas tiene un patrón muy específico. Busca mujeres profesionales, económicamente estables, que trabajan muchas horas y no tienen mucho tiempo para revisar sus finanzas de cerca. Las enamora con promesas de futuro, espera entre 6 meses y 1 año, y luego comienza a pedirles dinero prestado con excusas elaboradas. ¿Cuánto dinero creen que ha robado en total?, preguntó Camila. Fernanda hizo cálculos rápidos en su laptop. Entre las 5 que conocemos, al menos $98,000, pero sospecho que hay más víctimas que todavía no han aparecido. El peso de esa cifra nos dejó a todas en silencio. Mi hermano no era solo un mentiroso y un infiel, era un delincuente profesional.
Necesitamos ir a la policía con toda esta información, dije finalmente. Esto convierte su caso de un simple fraude a un patrón de estafa criminal. Ya lo hice, respondió Fernanda. Presenté mi denuncia ayer. El detective asignado al caso me dijo que cuantas más víctimas se presenten, más fuerte será el caso contra Lucas. Durante las siguientes 2 horas, cada una de nosotras compartió los detalles de cómo Lucas nos había manipulado. Los patrones eran idénticos, las mismas frases de enamoramiento, las mismas excusas para pedir dinero, las mismas promesas de devolución que nunca se cumplían. Era evidente que había ensayado y perfeccionado su técnica con cada nueva víctima. ¿Por qué tu familia lo protegía?, preguntó Daniela mirándome directamente. Debían saber el daño que estaba causando, porque para ellos, la lealtad familiar estaba por encima de todo, expliqué. No importaba a cuántas personas lastimara Lucas mientras mantuviera a la familia cómoda con el dinero que robaba. Camila había permanecido callada durante gran parte de la conversación, pero finalmente habló. El detective me dijo algo interesante ayer. Lucas ya tiene antecedentes por fraude menor de hace 8 años. Fue arrestado por estafar a una compañera de trabajo, pero los cargos fueron retirados porque la familia de Lucas convenció a la víctima de no testificar a cambio de devolverle el dinero. Me quedé helada. No sabía eso. Por supuesto que no, respondió Camila con amargura. Tu familia es experta en ocultar los crímenes de Lucas. Probablemente por eso se sentían tan cómodos ayudándolo ahora. Ya tenían experiencia encubriéndolo. Fernanda cerró su laptop. Aquí está lo que propongo. Todas vamos juntas a la estación de policía mañana. Presentamos nuestros testimonios de forma coordinada. Entre todas tenemos suficiente evidencia documental para probar un patrón claro de fraude criminal. Con 5 víctimas testificando, Lucas no va a poder salir de esta. ¿Y tu familia?, me preguntó Rocío. ¿Van a intentar detener esto? Ya lo intentaron, respondí. Mi padre ha estado llamándome sin parar ofreciendo pagar todas las deudas si retiramos los cargos. Les dije que no era solo por el dinero, era por justicia. Bien, dijo Daniela con determinación, porque ese hombre me destruyó financieramente. Tuve que mudarme de regreso con mis padres a los 32 años, porque no podía pagar mi renta después de darle todos mis ahorros. Me merezco verlo pagar por lo que hizo. Antes de separarnos, Fernanda me detuvo. Mariana, sé que esto debe ser increíblemente difícil para ti. Ir contra tu propia familia, exponer a tu hermano. Quiero que sepas que lo que estás haciendo es valiente. No me siento valiente, admití. Me siento como una traidora. No eres una traidora, intervino Camila firmemente. Eres la única persona en tu familia con integridad moral. Hay una diferencia enorme. Esa noche recibí una llamada de mi tía Rosa, hermana de mi madre. Mariana, necesito hablar contigo. ¿Puedo pasar por tu departamento? Cuando llegó, traía una caja de zapatos vieja. Tu madre va a matarme por esto, dijo sentándose en mi sofá. Pero después de enterarme de lo que está pasando, creo que necesitas ver esto. Abrió la caja revelando docenas de cartas y documentos. Hace 20 años, tu padre hizo algo similar. Estafó a varios socios en un negocio, y tu abuelo tuvo que vender su casa para pagar las deudas y evitar que tu padre fuera a prisión. Tomé las cartas con manos temblorosas. Eran demandas, amenazas legales, súplicas de víctimas que habían perdido todo por confiar en mi padre. ¿Por qué nunca me dijeron esto? Porque tu madre estaba avergonzada, porque tu abuelo hizo todo lo posible para ocultar el escándalo. Porque decidieron que era mejor fingir que nunca pasó. Mi tía me miró con tristeza. Lucas aprendió de tu padre, y tu padre aprendió del suyo. Es un ciclo familiar de fraude y engaño que lleva generaciones. ¿Mi abuelo también era así? Tu abuelo era peor. Estafó a su propia familia, a sus amigos, a cualquiera que le prestara dinero. Murió solo y odiado por todos porque nadie más quería ser su víctima. Cerró la caja. Tu madre juró que sus hijos serían diferentes, pero en lugar de enseñarles integridad, les enseñó a ser mejores mentirosos. Y cuando Lucas comenzó a mostrar las mismas tendencias que tu padre y tu abuelo, en lugar de detenerlo, lo ayudó a perfeccionar sus técnicas. La revelación me dejó sin palabras. ¿Mateo también? Mateo todavía tiene oportunidad de cambiar. Es joven y al menos mostró algo de remordimiento. Pero si no rompes este ciclo ahora, él terminará siendo igual que Lucas y tu padre. ¿Qué quieres que haga? Exactamente lo que estás haciendo. Deja que Lucas enfrente las consecuencias de sus acciones. Es la única forma de romper el patrón. Y Mariana. Hizo una pausa.
Prepárate. Tu madre va a hacer todo lo posible para proteger a Lucas. Va a mentir, manipular y tratar de hacerte ver como la villana. No caigas en su juego. Después de que mi tía se fuera, pasé horas leyendo los documentos. Las similitudes entre los crímenes de mi padre y los de Lucas eran escalofriantes. Los mismos patrones, las mismas excusas, la misma falta total de remordimiento. Y en cada caso, mi familia había elegido proteger al perpetrador, en lugar de apoyar a las víctimas. Al día siguiente, las 5 nos presentamos en la estación de policía. El detective Ramírez, asignado al caso, escuchó atentamente mientras cada una relataba su experiencia con Lucas. Cuando terminamos, se reclinó en su silla con expresión grave. Señoras, lo que me han descrito es un esquema de fraude complejo y premeditado. Con la evidencia que han proporcionado, tengo motivos suficientes para solicitar una orden de arresto por múltiples cargos de fraude, falsificación de documentos y robo de identidad. Miró específicamente a Camila. En su caso particular, señorita Camila, el hecho de que el acusado viviera con usted mientras cometía estos fraudes podría agravar los cargos. ¿Qué significa eso?, preguntó Camila. Significa que Lucas podría enfrentar entre 5 y 15 años de prisión si es encontrado culpable de todos los cargos, explicó el detective, especialmente considerando que hay múltiples víctimas y un patrón claro de comportamiento criminal. 15 años. La magnitud de esas palabras me golpeó. Mi hermano podría pasar la mejor parte de su vida adulta en prisión, y todo porque había creído que su apellido y su encanto lo protegerían de cualquier consecuencia. ¿Y la familia que lo ayudó?, preguntó Fernanda. ¿También enfrentan cargos? Potencialmente, respondió el detective Ramírez. Si podemos probar que sabían del fraude y participaron activamente en encubrirlo o facilitarlo, podrían ser acusados como cómplices, especialmente si ayudaron a falsificar documentos o proporcionaron información falsa a las víctimas. Pensé en mi padre recomendando el contacto para los documentos falsos, en mi madre prestándole dinero sabiendo para qué lo usaría, en Mateo proporcionando coartadas. Todos podríamos terminar enfrentando cargos criminales. Mariana, me llamó el detective cuando las demás salieron de su oficina. Necesito preguntarte algo importante. ¿Estarías dispuesta a testificar contra tu familia si fuera necesario? Tu testimonio como miembro de la familia sería crucial para establecer que ellos sabían exactamente lo que Lucas estaba haciendo. Sí, respondí sin dudar. Testificaré. Ya es hora de que mi familia enfrente la verdad. Cuando salí de la estación de policía, encontré a mi padre esperándome en el estacionamiento. Necesitamos hablar, dijo con voz tensa. No tenemos nada de qué hablar. Tu madre está devastada. No ha salido de la cama desde que arrestaron a Lucas. Debió pensar en eso antes de ayudar a Lucas a robarle a mujeres inocentes. Somos tu familia, Mariana. La sangre es más importante que cualquier cosa. Me detuve y lo miré directamente. Tía Rosa me contó sobre lo que hiciste hace 20 años, sobre cómo el abuelo tuvo que vender su casa para pagar por tus fraudes, sobre cómo arruinaste a familias enteras con tus esquemas. Vi cómo su rostro palidecía. Lucas aprendió de ti, papá. Tú le enseñaste que está bien robar si eres lo suficientemente encantador, que las consecuencias son para otra gente, no para los hombres de nuestra familia. Eso fue diferente. Yo era joven, cometí errores. Tenías 35 años, y no fueron errores. Fueron decisiones deliberadas de estafar a gente que confiaba en ti, igual que Lucas. Me acerqué a él. Quiero que sepas algo. Voy a testificar contra Lucas. Voy a contarle al detective todo lo que vi, todo lo que sé sobre cómo ustedes lo ayudaron. Y si eso significa que tú y mamá también enfrentan cargos, que así sea. Este ciclo de fraude termina conmigo. Mi padre me agarró del brazo con fuerza. Vas a destruir a esta familia. Suéltame, dije con voz peligrosamente calmada. Ahora. Él soltó mi brazo pero no se movió. Tu madre tiene razón. Te criamos mal. Te dimos demasiada libertad para pensar por ti misma. Deberías haber aprendido que la lealtad familiar es lo más importante. Me enseñaron exactamente lo que necesitaba aprender, respondí. Me enseñaron a reconocer el abuso cuando lo veo. Me enseñaron que algunas familias no merecen lealtad. Y me enseñaron que a veces, la única forma de sobrevivir es cortar lazos con la gente tóxica, incluso si comparten tu apellido. Lo dejé en el estacionamiento y manejé a casa. Esa noche, mientras revisaba todos los documentos para el juicio que seguramente vendría, recibí un mensaje de Camila. Gracias por todo. Sé que esto ha sido difícil para ti, pero quiero que sepas que tu valentía me inspiró a mí y a las otras mujeres a defendernos. Lucas va a pagar por lo que hizo.
Y es gracias a ti. Por primera vez en semanas, sentí algo parecido a la paz. Había elegido la verdad sobre la lealtad familiar falsa. Había elegido la justicia sobre el secretismo. Y aunque había perdido a mi familia en el proceso, había ganado algo más valioso, mi integridad. Lucas tendría su día en corte, y yo estaría ahí para asegurarme de que cada una de sus víctimas tuviera voz. El juicio de Lucas comenzó 3 meses después. Para entonces, 2 víctimas más habían aparecido con historias casi idénticas. El monto total de dinero que había robado superaba los $130,000. Camila había contratado a una abogada especializada en fraude llamada Lorena Méndez, quien aceptó representar también a las otras víctimas. La sala del tribunal estaba tensa cuando entramos ese primer día. Mi familia completa estaba presente en apoyo a Lucas. Mi madre me lanzó una mirada de puro odio cuando me senté del lado de Camila. Mateo evitó mi mirada completamente. Solo mi tía Rosa, quien se había sentado estratégicamente entre mi familia y yo, me dio un pequeño gesto de ánimo. Lucas entró esposado, vestido con un traje que estoy segura Camila pagó en algún momento. Se veía más delgado, con ojeras profundas, pero su expresión seguía siendo desafiante. Cuando nuestras miradas se cruzaron, me di cuenta de que todavía no comprendía la gravedad de su situación. Todavía creía que de alguna forma saldría libre. El fiscal, un hombre meticuloso llamado Javier Soto, presentó el caso con una claridad devastadora. El acusado, Lucas Méndez, operó un esquema sistemático de fraude durante al menos 4 años, dirigiéndose específicamente a mujeres profesionales con estabilidad económica. Utilizaba tácticas de manipulación emocional para ganarse su confianza antes de robarles sistemáticamente mediante préstamos falsos, tarjetas de crédito fraudulentas y engaños elaborados sobre su situación financiera. La defensa de Lucas, un abogado de aspecto cansado que claramente había aceptado el caso por obligación más que convicción, intentó argumentar que se trataba de préstamos legítimos entre parejas. Mi cliente tenía relaciones románticas genuinas con estas mujeres. Los préstamos eran voluntarios y se dieron en el contexto de relaciones de pareja. Lorena Méndez se puso de pie para su declaración inicial. La fiscalía probará que el acusado no solo mintió sobre sus intenciones de devolver el dinero, sino que fabricó documentos falsos, abrió cuentas bancarias fraudulentas usando información robada y operó un engaño premeditado diseñado específicamente para robar a estas mujeres. Además, probaremos que la familia del acusado no solo sabía de estos crímenes, sino que participó activamente en facilitarlos y encubrirlos. Durante las siguientes 2 semanas, el juicio se convirtió en una revelación pública de cada mentira que Lucas había contado. Camila testificó primero, describiendo con detalle doloroso cómo Lucas le había pedido dinero usando historias inventadas sobre emergencias familiares, oportunidades de negocio y problemas financieros temporales. ¿Y usted creía estas historias?, preguntó Lorena. Sí, respondió Camila con voz firme. Porque lo amaba, porque confiaba en él, porque cuando amas a alguien, no asumes automáticamente que te están mintiendo para robarte. El abogado defensor intentó insinuar que Camila había sido ingenua. ¿No le pareció sospechoso que su pareja necesitara tanto dinero tan frecuentemente? Camila lo miró directamente. Lo que me parecía era que estaba con alguien que enfrentaba dificultades y que yo, como su pareja, debía apoyarlo. No sabía que esas dificultades eran completamente inventadas y que el dinero que yo ganaba trabajando turnos dobles en el hospital estaba financiando sus aventuras con otras mujeres. Cuando llegó mi turno de testificar, sentí todas las miradas de mi familia clavadas en mi espalda. Lorena me hizo jurar decir la verdad y comenzó su interrogatorio. Señorita Mariana, ¿cuándo se dio cuenta por primera vez de que su hermano estaba cometiendo fraude? Hace 3 años, respondí claramente. Vi a mi madre contando dinero que Lucas le había dado. Cuando le pregunté de dónde venía, me dijo que Camila era una buena mujer que cuidaba de mi hermano. Fue entonces que empecé a entender que mi familia sabía que Lucas le estaba robando a Camila, y lo aprobaban. ¿Y qué hizo usted al respecto? Durante mucho tiempo nada. Me enseñaron que la lealtad familiar era más importante que cualquier otra cosa. Pero hace aproximadamente 8 meses decidí comenzar a documentar todo. Fotografías, conversaciones, transacciones financieras, todo. ¿Por qué decidió documentar estas actividades? Porque vi cómo el abuso estaba escalando. Lucas no solo le robaba dinero a Camila,
sino que había comenzado a abrir tarjetas de crédito a su nombre, sin su consentimiento. Vi los documentos de matrimonio falsificados que planeaba usar para estafar a otra de sus novias. Me di cuenta de que si nadie lo detenía, iba a arruinar completamente la vida de todas estas mujeres. El abogado de Lucas me interrumpió durante el contrainterrogatorio. «Pero usted es su hermana. ¿No le parece que tiene un conflicto de interés al testificar en su contra?» «Al contrario», respondí. «Precisamente porque soy su hermana es que conozco mejor que nadie el patrón de comportamiento que él aprendió de nuestra familia. Vi cómo mis padres lo ayudaban a encubrir sus crímenes. Vi cómo celebraban su astucia cuando lograba engañar a otra mujer. Como su hermana, tengo la responsabilidad moral de decir la verdad sobre lo que vi, especialmente porque fui cómplice por mi silencio durante demasiado tiempo. Cuando bajé del estrado, mi madre me esperaba en el pasillo. «Acabas de condenar a tu propio hermano», escupió con veneno. «Espero que estés orgullosa de ti misma». «Estoy orgullosa», respondí calmadamente. «Por primera vez en mi vida, estoy orgullosa de mis acciones». «No eres mi hija», declaró ella dramáticamente. «Finalmente estamos de acuerdo en algo», respondí y seguí caminando. El testimonio más devastador vino de una fuente inesperada. El detective Ramírez había rastreado a una mujer llamada Patricia, quien había sido víctima de Lucas 8 años atrás. El caso que mi familia había logrado silenciar. Ella testificó sobre cómo Lucas le había robado $23,000, cómo mi padre había ido personalmente a intimidarla para que retirara los cargos, y cómo mi madre le había ofrecido devolver parte del dinero a cambio de su silencio. «¿Y aceptó usted ese acuerdo?», preguntó el fiscal. «Sí», admitió Patricia con vergüenza. «Tenía 22 años y estaba aterrorizada. La familia de Lucas tenía contactos, dinero, abogados. Yo no tenía nada. Pensé que era mejor tomar lo que podía recuperar y seguir adelante con mi vida». «¿Cuánto dinero le devolvieron?» $5,000. Menos de un cuarto de lo que me habían robado. Este testimonio fue crucial porque estableció un patrón de comportamiento que se extendía por casi una década. Y más importante aún, probó que mi familia había encubierto crímenes similares en el pasado. Durante la tercera semana del juicio, el fiscal llamó a testificar a Mateo. Mi hermano menor lucía enfermo cuando subió al estrado. El fiscal no fue gentil. «Señor Mateo, ¿usted ayudó a su hermano Lucas a engañar a estas mujeres?» Mateo tragó saliva. «Yo proporcioné coartadas cuando él salía con otras mujeres. Le dije a Camila que Lucas estaba conmigo cuando en realidad estaba con sus amantes. ¿Y sabía usted que mientras hacía esto, su hermano le estaba robando dinero a la señorita Camila?» «Sí», admitió Mateo con voz apenas audible. «Lo sabía». «¿Por qué lo ayudó?» «Porque es mi hermano, porque mis padres me dijeron que eso es lo que hace la familia, que nos protegemos unos a otros, incluso cuando eso significa participar en actividades criminales». Mateo no respondió inmediatamente. Finalmente, con lágrimas corriendo por su rostro, dijo: «Pensé que era lo correcto. Ahora sé que estaba equivocado. Debí detenerlo. Debí decirle la verdad a Camila desde el principio». Su testimonio selló el destino de Lucas. El jurado había escuchado a múltiples víctimas describir el mismo patrón de engaño. Habían visto evidencia documental irrefutable de fraude. Habían escuchado a miembros de su propia familia admitir su complicidad. No había forma de que Lucas saliera libre. Las deliberaciones duraron menos de 4 horas. Cuando el jurado regresó con su veredicto, la tensión en la sala era palpable. En el cargo de fraude en primer grado, encontramos al acusado culpable. En el cargo de robo de identidad, encontramos al acusado culpable. En el cargo de falsificación de documentos, encontramos al acusado culpable. Culpable, culpable, culpable. Cada palabra era como un martillo cayendo sobre el ataúd de la libertad de Lucas. La jueza, una mujer de mediana edad con expresión severa, se dirigió a Lucas. «Señor Méndez, usted operó un esquema cruel y calculado que destruyó las vidas financieras y emocionales de múltiples mujeres. Abusó de su confianza, robó su dinero y mostró cero remordimiento por sus acciones. Más preocupante aún es el hecho de que su familia no solo facilitó estos crímenes, sino que los celebró como una muestra de astucia». Hizo una pausa. «Por los cargos de fraude en primer grado, lo sentencio a 8 años de prisión. Por robo de identidad, 5 años adicionales. Por falsificación de documentos, 3 años más. Las sentencias se cumplirán de forma consecutiva, no concurrente». 16 años. Lucas iba a pasar 16 años en prisión. Colapsó en su silla mientras mi madre gritaba desde la galería:
Mi padre tuvo que ser escoltado fuera de la sala cuando intentó acercarse al estrado para protestar, pero la jueza no había terminado. Además, basándome en la evidencia presentada sobre la participación de otros miembros de la familia, estoy ordenando una investigación criminal separada sobre Roberto y Patricia Méndez por encubrimiento de actividades criminales y posible complicidad en fraude. El señor Mateo Méndez recibirá libertad condicional y servicio comunitario debido a su cooperación con la Fiscalía y su aparente remordimiento genuino. Después de que sacaran a Lucas de la sala, las víctimas nos reunimos afuera del tribunal. Camila abrazó a cada una de las otras mujeres, todas llorando de alivio y agotamiento. Lorena nos explicó los próximos pasos. Ahora procederemos con demandas civiles para recuperar el dinero robado. Lucas tendrá que pagar restitución completa a cada una de ustedes más intereses y daños punitivos. ¿Y si no tiene dinero?, preguntó Daniela. Entonces se embargará cualquier activo que tenga, incluyendo cualquier ingreso futuro. Si su familia ayudó a ocultar activos, esos también pueden ser embargados. Lorena me miró. Mariana, es posible que tus padres pierdan su casa si se demuestra que usaron dinero robado para pagarla. Que así sea, respondí sin vacilar. Cosecharon lo que sembraron. Esa noche, mi tía Rosa me visitó nuevamente. Tu madre me pidió que hablara contigo. Quiere que intercedas, que ayudes a tu padre a evitar cargos. No. Lo esperaba. Ella sonrió tristemente. Tu madre siempre creyó que podría moldear a sus hijos a su imagen. Funcionó con Lucas y casi funciona con Mateo. Pero tú saliste diferente. Tienes la integridad que tu abuelo, tu padre y Lucas nunca tuvieron. ¿Crees que hice lo correcto? Sé que hiciste lo correcto. Y aunque tu madre nunca lo admitirá, en el fondo ella también lo sabe. La diferencia es que ella está tan comprometida con proteger la imagen familiar que preferiría vivir en la mentira que enfrentar la verdad. Los siguientes meses fueron un torbellino de procedimientos legales. La investigación sobre mis padres reveló que habían usado dinero que Lucas les daba para pagar deudas personales, sabiendo perfectamente de dónde venía ese dinero. Mi padre fue acusado de encubrimiento y complicidad. Mi madre recibió cargos similares. Ambos se declararon culpables como parte de un acuerdo que les dio 3 años de libertad condicional cada uno, más la obligación de pagar restitución parcial a las víctimas. Perdieron su casa, que fue vendida para pagar parte de las deudas. Se mudaron a un departamento pequeño y enfrentaron el escándalo público de sus crímenes. Los amigos que solían frecuentar su casa los abandonaron. Los negocios locales que mi padre había ayudado a construir le cerraron las puertas. Su caída fue completa y pública. Mateo cumplió con su servicio comunitario y comenzó terapia. Una tarde, apareció en mi departamento. No espero que me perdones, dijo, pero quería que supieras que renuncié al apellido. Legalmente cambié mi nombre. No quiero estar asociado con lo que esta familia hizo. ¿Cómo se llaman ahora? Mateo Cortés. El apellido de soltera de mi abuela. Ella fue una buena mujer. Quiero honrar su memoria, no el legado de fraude de nuestra familia. Me alegra que estés tomando responsabilidad, le dije. Tú me inspiraste, admitió. Ver cómo te mantuviste firme incluso cuando toda la familia te atacaba. Cómo elegiste hacer lo correcto aunque significara perder a todos. Me hizo darme cuenta de que yo también tenía una elección. Podía seguir siendo parte del problema o podía cambiar. 6 meses después del juicio, Camila y yo nos encontramos para café. Ella había sido promovida en el hospital y había comenzado a reconstruir sus ahorros con la restitución que había recibido. ¿Sabes qué es lo más extraño?, me dijo. No extraño a Lucas. Pensé que lo haría, pero resulta que extrañaba la idea de él, no la realidad. La persona de la que me enamoré nunca existió realmente. ¿Has pensado en volver a tener pareja? Eventualmente, pero primero necesito enfocarme en mí misma, en reconstruir mi vida, en aprender a confiar de nuevo. Me miró con gratitud. Gracias, Mariana, por tu valentía, por arriesgarlo todo para hacer lo correcto. Tú también fuiste valiente, le recordé. Pudiste haber aceptado el dinero y dejarlo ir, pero elegiste la justicia. Aprendí de la mejor, respondió con una sonrisa. Las otras víctimas también encontraron formas de sanar. Fernanda comenzó un blog sobre fraude romántico que ayudaba a otras mujeres a identificar señales de alerta. Daniela escribió un libro sobre su experiencia que se convirtió en lectura recomendada en talleres sobre violencia económica. Rocío regresó a la universidad para estudiar Derecho, inspirada por Lorena para ayudar a otras víctimas de fraude. En cuanto a mí, perdí mi familia de origen,
pero gané algo más valioso: paz mental. Ya no tenía que cargar con el peso de mentiras y secretos. Ya no tenía que fingir que el comportamiento tóxico era amor familiar. Ya no tenía que comprometer mis valores para mantener la ilusión de unidad familiar. Un año después del juicio, recibí una carta de Lucas desde prisión. Casi la tiré sin leerla, pero la curiosidad pudo más. Mariana, comenzaba, no espero tu perdón, pero necesito que sepas que finalmente entiendo el daño que causé. La terapia obligatoria aquí me ha hecho confrontar patrones que ignoré toda mi vida. Tienes razón sobre todo. Aprendí del peor ejemplo posible y pasé mi vida adulta repitiendo los errores de papá y el abuelo. Las mujeres que lastimé no merecían nada de lo que les hice. Tú no merecías ser puesta en la posición de tener que elegir entre la verdad y la familia. Si pudiera retroceder el tiempo, cambiaría todo. Pero no puedo. Solo puedo intentar ser mejor cuando salga de aquí. Si es que alguien me da una oportunidad después de esto. Gracias por detenerme. Estaba destruyendo vidas, incluyendo la mía. Necesitaba enfrentar consecuencias reales para finalmente verlo. Tu hermano, Lucas. Leí la carta 2 veces. Sonaba genuino, pero ya había aprendido a ser escéptica de las palabras sin acciones que las respalden. Quizás Lucas realmente había cambiado. O quizás simplemente había aprendido nuevas formas de manipular. El tiempo lo diría. No respondí la carta. Algunas relaciones no merecen ser salvadas, incluso si las personas involucradas finalmente entienden su culpa. 2 años después del juicio, mi vida era completamente diferente. Había cortado todo contacto con mis padres, quienes seguían insistiendo en que yo había destruido la familia. Mi relación con Mateo era cordial pero distante. Nos veíamos ocasionalmente para café, pero había demasiado dolor en nuestro pasado compartido para tener una verdadera cercanía. Camila se había convertido en una de mis mejores amigas. Nos apoyamos mutuamente mientras sanábamos del trauma que mi familia había causado. Ella conoció a alguien nuevo, un enfermero del hospital que la trataba con el respeto y honestidad que merecía desde el principio. En mi propia vida amorosa, aprendí a identificar señales rojas que antes había ignorado. Salí con algunas personas, pero tomé mi tiempo para conocerlas realmente antes de comprometerme emocionalmente. El trauma de ver lo que Lucas le hizo a tantas mujeres me había hecho más cautelosa, pero también más sabia. Una tarde de sábado, 3 años después de todo, me crucé con mi madre en el supermercado. Se veía más vieja, con más canas y arrugas profundas alrededor de los ojos. Nos miramos por un momento largo e incómodo. ¿Estás feliz ahora?, me preguntó amargamente. Destruiste a tu familia. Tu padre perdió su negocio. Tu hermano está en prisión. Mateo cambió su nombre porque está avergonzado de nosotros. No destruí a esta familia, mamá, respondí calmadamente. Ustedes lo hicieron cuando eligieron proteger a un criminal en lugar de hacer lo correcto. Yo solo me negué a ser cómplice. Él era tu hermano, y esas mujeres eran personas inocentes que confiaron en alguien que ustedes criaron para ser un depredador. La miré directamente. ¿Alguna vez te has preguntado cuánta culpa tienes tú en todo esto? ¿Cuánto daño causaste al enseñarle a Lucas que estaba bien robar mientras mantuviera a la familia feliz? Ella no tenía respuesta. Finalmente desvió la mirada y siguió su camino. No sentí satisfacción en ese encuentro, pero tampoco sentí culpa. Había hecho mi paz con mi decisión hacía mucho tiempo. Cuando Lucas finalmente salga de prisión, tendrá 45 años. Habrá perdido los mejores años de su vida. Sus víctimas habrán seguido adelante, construyendo vidas nuevas y más fuertes sin él. Mi familia habrá aprendido que las acciones tienen consecuencias, o no habrán aprendido nada y seguirán culpándome por su propia destrucción. De cualquier forma, ya no es mi problema. Rompí el ciclo de fraude familiar que había durado generaciones. Me negué a permitir que la lealtad falsa superara la integridad verdadera. Elegí la justicia sobre la comodidad del silencio. Y aunque perdí una familia en el proceso, gané algo que no tiene precio: la capacidad de verme al espejo cada mañana y respetar a la persona que me devuelve la mirada. Esa es una victoria que ningún apellido compartido, ninguna tradición familiar, ninguna presión de lealtad puede quitarme. La verdad finalmente ganó. Y con ella, todas las mujeres que Lucas intentó destruir encontraron su propia forma de justicia y sanación. Al final, el verdadero poder no estuvo en la sangre compartida, sino en la valentía de decir no cuando todos los demás decían sí.